Hola, hoy les traigo la tercera y última parte del informe de los mejores discos de rock argentinos de los años 90. Sin más intro, comencemos. Ella durmió al calor de las masas. Soda Stereo sacó 3 discazos en los 90. Para mí, la discografía de Soda Stereo fue siempre de menor a mayor. Así que se podría decir que mi disco que menos me gusta es el primero y el que más me gusta es el último. En los 90 publicaron 3 discos. Canción Animal, en 1990, un disco que los recontra mega catapultó a los más alto del mundo, básicamente. Del mundo hispanoparlante, por lo menos. Ya eran súper famosos, pero con este disco parece un grandes éxitos más que un disco de estudio. Todas las canciones son clásicos absolutos. Tiene de música ligera, Hombre al agua entre caníbales, En el séptimo día, un disco tremendo. El famoso disco que tiene la tapa que dicen que cada imagen representa a un miembro de la banda. Adivinen cuál es Cerati. En 1992 sacaron Dínamo, un disco que tiene así como una onda como mucho más experimental. Dicen que en esa época Cerati estaba escuchando mucho My Bloody Valentine y por eso el sonido de la banda va más o menos para ese lado y no tan clásico del rock latinoamericano, por decirlo de alguna manera, no sabría cómo describirlo. Un discazo. Cuando salió ese disco dije, bueno, este es mi disco favorito. Al principio mucha gente lo confundió porque dijeron, che, esto no es lo que esperábamos de Soda Stereo, pero muchísima gente también se sorprendió para bien. Y de esta forma se sumaron, en cierta forma, a lo que era el rock alternativo argentino de los 90s. La verdad es que nadie vive sin amor. Aparte es un disco interesantísimo. Realmente, no sé si no es el mejor de Soda Stereo. Y con esto me contradigo con lo que dije hace un rato, que su discografía fue de menor a mayor. Temazos como Primavera Cero, Ameba, por ejemplo. Creo que es la canción que más me gusta del disco y posiblemente de la discografía de Soda Stereo. Y en 1995 publicaron Sueño Estéreo, ya su último disco de estudio, que también es un disco alucinante. Ya desde el principio con Ella usó mi cabeza como un revólver, ya te das cuenta que es un disco que va a estar buenísimo y de hecho lo está. Ella usó mi cabeza como un revólver. Un disco que inicialmente estaba pensado para ser un disco doble y al final, por esas cuestiones de los sellos y de esto que lo otro, una banda super mainstream, Soda Stereo, de las bandas más importantes de la historia del rock hispanoparlante, pero sin duda. Y bueno, al final decidieron hacer un disco simple y varias de esas canciones después terminaron en el Confort y Música para Volar, esa especie de unplugged eléctrico que sacaron unos años después, que tenían algunas canciones de estudio que bueno, justamente eran estas. Las canciones instrumentales claramente. A las montañas del noroeste argentino. Hermética. En 1991 sacaron Ácido Argentino, discazo por donde se lo mire. Aparte es el primer disco con Claudio Strunz en la batería. Para todo el mundo, o para la mayor parte de la gente, es el mejor disco de la discografía de Hermética. Sin duda es la banda más importante de metal de todos los tiempos en Argentina. Cervezas en la esquina del barrio varón. Rutinas y malicia. En 1994 publicaron Víctimas del Vaciamiento. Un disco que para mí está al nivel de Ácido Argentino, pero la diferencia que tienen entre esos dos discos es de que Víctimas del Vaciamiento para mí suena, sin duda suena mucho mejor que el anterior. Entonces, estar tan buenos los dos discos, yo personalmente me quedo con Víctimas del Vaciamiento. Tiene temazos como Soy de la esquina y otra canción que siempre me gustó muchísimo, Cuando duerme la ciudad. La ciudad dormida y el andaúl. Lamentablemente fue el último disco de la discografía de la banda. Bueno, como todos saben, se separaron. 3/4 de la banda hicieron Malón y 1/4 de la banda, o sea, Ricardo Diorio, hizo Alma Fuerte. Se te nota fascistoide con olor a represión. En 1998 Capanga sacó
a 15 centímetros de la realidad. Una banda divertidísima. Capanga en vivo, si nunca la vieron, si les recomiendo. Hace 15 años que no lo veo en vivo, pero tengo un excelente recuerdo de esas bandas para ir a ver. En esa época ya estaban los Auténticos Decadentes, que eran como más fiestas, ¿sí? Pero eran como más, no sé, como más alejados del rock. En ese momento salieron a la fama con El Mono Relojero, canción que le cantaban a Eduardo Duhalde, que en ese momento creo que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había intentado poner una ley que a las 3 de la mañana, o por ahí más o menos, tenían que cortar toda la joda nocturna. Y bueno, esta canción es una respuesta a eso. Y El Mono Relojero, claramente, es el Cabezón Duhalde. Los Brujos sacaron 3 discos en los 90s. El primero, Fin de Semana Salvaje, de 1991. Un muy buen disco que tiene el super hit Canishka, que al día de hoy sigue sonando actual. Es un mega re temazo. Después, bueno, la canción que le da nombre al disco también está bárbara. Una banda que en vivo también era un descontrol, era una cosa para verla sí o sí. Tremendos. Una banda alternativa rara, que no se parecía a ninguna, bandaza. En 1993 publicaron San Cipriano, que es un disco que a mí particularmente nunca me llamó demasiado la atención. Me parece un poco aburrido. Varios me van a putear por eso, pero bueno, es mi canal. En 1995 publicaron Guerra de Nervios, su último disco de estudio. Bueno, después sacaron uno 20 años después, más o menos. Pero bueno, este fue el último disco que sacaron en los 90s, que para mí es una verdadera joya. O sea, todos esos temas están buenísimos. Es realmente, sin dudas, uno de los mejores discos de rock argentino de los 90s. Hay que abrazar, hay que patalear y nunca parar de respirar. Hay que abrazar, hay que patalear la costa. Tiene temazos como Agua Viva, El Vengador, Azul Lucero, por nombrar algunas, porque todas las canciones están buenísimas. Tiene un montón de invitados resarpados como Cerati, Charlie de los Demonios. ¿Qué más decir de este disco? Zarpado, tremendo. Otra noche vuelvo a estar con ganas de morirme. En 1991, Todos Tus Muertos publicaron Nena de Hiroshima. Un disco así como, si bien, o sea, como lo que más presente por ahí es el punk rock, pero ese punk rock así como más oscuro, como más apagado, más denso, lento. Como medio hasta post-punk se podría decir por momento, y claramente tiene algunos medio reggae, medio ska, pero lo que principalmente predomina en ese disco es eso. Y tiene temazos como El Espejo, una de las mejores canciones del rock nacional. ¿Estoy exagerando? Puede ser, pero no sé, es un re temazo ese. Y en 1994 publicaron Dale Aborigen, un disco que ya se aleja de esa onda más punk rock, tanta oscuridad, y empiezan a meter muchas cosas así como ritmos latinos, le diríamos, no sabría bien cómo describirlo. Un disco que va más para todos lados. Un disco que está ultra mega politizado, no como el anterior, que es un disco que va por otro lado. Y eso, bueno, por eso que a alguna gente le guste más, hay gente que le guste menos. Es un muy buen disco. A mí me gusta un poco más Nena de Hiroshima, pero es un muy buen disco que vale la pena que por lo menos lo mencione. Después publicaron un par más, pero a mí personalmente no me llamaron demasiado la atención. Adrenalina, la chica fina. La banda del Piti Álvarez, la verdad que la rompió en los 90s. Yo me quedo con el segundo disco, que es Hermanos de Sangre, de 1997, que tiene temazos como Perra, Adrenalina, Aunque a nadie ya le importe. La verdad que si te gusta el rock, por lo menos tenés que disfrutar un poco de esto, porque la verdad que está muy bueno. Qué bueno que es estar con una piba como vos. Qué bueno que es estar con una piba como vos. Y en 1999, ya terminando la década, publicaron Especial, su tercer disco, que este es el que posiblemente me guste más a mí. Los dos me gustan, pero no sé por qué, pero me quedo con un poquito más con este. Tal vez porque tiene algunas canciones que me llegan más, qué sé yo. Tiene Homero, Legalícenla, Todo sigue igual. Y una de las canciones que sin dudas me gusta más de la discografía de Piti Álvarez, que es Una piba como vos. Un temazo que no puedo dejar de escucharlo
Y realmente no sé cómo expresarlo, pero me encanta esa canción. Suárez, una de las bandas más raras del rock más o menos conocido de los 90s en Argentina. Publicaron varios discos, pero yo me quedo con dos en particular. Hora de no ver, de 1994, que es un disco así bien low-fi, con un sonido bastante choto, con canciones que están buenas, lindas y feas a la vez, con una especie de sonoridad así muy personal, que por momentos te hace acordar a bandas como Sonic Youth, ponele. Y en 1999 publicaron Excursiones, que es un disco que suena muchísimo mejor, que está mucho mejor grabado. También tiene canciones como un poco más normales, por decirlo de alguna manera. Está tremendo, ya arranca re bien con el tema que le da título al disco, Excursiones. No me acuerdo el orden bien, pero después, bueno, Río Paraná. Y después tienen bochas de canciones que están buenísimas. Y lamentablemente fue el último disco que publicaron antes de su separación. Si te está gustando este video, te agradeceríamos mucho si le das manito para arriba y te suscribís al canal. Muchas gracias. Ahora sí continuemos. Los Ratones Paranoicos publicaron varios discos en los 90s, pero yo particularmente me quedo con Fieras Lunáticas de 1991. ¿Por qué? Elegí este disco. Es el quinto álbum que tiene temazos como Cowboy, Ya Morí, Rock del Pedazo. También tiene una canción en inglés. Es un disco que tiene un poco de todo. Un disco aparte producido por Andrew Holman, ex productor de los Stones, por si eso fuese poco. Sin duda que es uno de los álbumes más famosos de la banda y más festejados por el público en general. Flema, la banda en la cual cantaba Ricky Espinosa, publicó básicamente gran parte de su discografía en los 90s. Tiene varios discos, me van a putear porque dejé alguno afuera seguramente, pero bueno, tienen El Exceso de 1994, que tiene temazos como El Linchera y Aún Yo Te Recuerdo, que es un muy buen disco. Hoy me encuentro solo sentado en un rincón, pensando en muchas cosas. A mí el que más siempre me gustó, sin dudas, es Si el placer es un pecado, bienvenidos al infierno. Un disco que publicaron en 1997 que para mí la rompe mal. Tiene realmente clásicos como Vagos del Ayer, Nunca seré policía. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Vos lo hiciste. Mirá lo que hiciste con el comisario. Mi nombre es Culero Conor, soy cruza de potros y de perra. En 1995, el dúo formado por Dante Spinetta y el Manuel Jouvillier publicaron Chaco, el tercer disco de Ilia Kuriaki. Que para mí, los dos primeros nunca me interesaron. Siempre no digo que me parecieron una porquería, pero... Aparajame la bañera, aparajame la bañera, nena. Chaco está buenísimo, es un disco rarísimo, de una banda rarísima que tiene una estética rarísima. Todo lo que es rarísimo se puede implementar a esta banda. Tenían clásicos como Abarajame, Remisero, altísimo temazo totalmente inesperado por una banda de ese tipo. Igual en esa época muchos coqueteaban así con sonidos más pesados por momentos, de a ratitos. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. En 1998, Bersuit Vergarabat, que para ese entonces ya creo que eran Bersuit a secas nada más, publicaron Libertinaje, mi disco favorito de Bersuit sin dudas. Es un disco que están todas las canciones buenas, que van para todos lados. Tiene el mega éxito Señor Cobranza, que si bien es un cover de Las Manos de Filippi, a mí la versión de Bersuit me gusta mucho más que el original. Una pequeña anécdota personal de este disco: cuando lo compré, en esa época no conocías el disco antes de comprarlo. Entonces conocía los temas de difusión nada más. Cuando le pongo play por primera vez en el CD, que empieza con distorsión, así como bien rockerito, dije, está bueno esto. Y cuando empezó la cumbia ahí quería ir allá a cambiar el CD, acomodé el lugar. Pero no lo hice. Después con el tiempo abrí mi mente y
me terminó gustando. No te digo que me guste la cumbia, pero queda bien eso ahí y un ratito no hace mal. Un verdadero discazo, la verdad que está bueno. Después la verdad que medio que perdí el rastro de la discografía de la banda en la cual cantaba El Pelado Cordera. Vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo. Los Piojos, otra banda sin dudas importantísima de los 90s. Los discos que más me gustaron a mí son Ay, 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 de 1994. Tiene, por ejemplo, canciones como Babilonia, mega temazos. Algo está pasando, cae Babilonia ya. Sin dudas, una de mis bandas favoritas de esa onda, de esa época. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve. En 1996 publicaron Tercer Arco. Sin dudas, su disco más festejado de toda la discografía, me parece. Ahí sí estallaron al super mainstream, temazos como Verano del 92, Maradó. Un sinfín de canciones que no me acuerdo de los títulos en este momento, pero un re discazo. El campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper. En 1997, Andrés Calamaro publicó Alta Suciedad. Yo creo que también es mi disco favorito de él. Bueno, por eso lo pongo en esta lista, si no pondría otro, claramente. Es medio como estar hablando solo esto a veces. Pero bueno, en este momento lo estoy compartiendo con ustedes. En el momento que ustedes lo están viendo, en este momento lo estoy compartiendo conmigo. Esta noche voy a salir, necesito gente para elegir. En 1997, Turf sacó su disco debut, Una Pila de Vida. Un discazo. Ya de entrada, ya con la canción Casanova, ya, o sea, se robaron mi corazón en cierta forma. Me pareció un temazo. La banda de los hermanos Aldana publicaron un montón de discos en los 90s. El primero, Traca Traca de 1994, es un discazo. Un disco que suena bien, todas las canciones son rarísimas. Eran los verdaderos representantes del rock alternativo argentino. Pero bueno, tiene temazos como Corta el Pasto, El Zumbido, Caminando. El año siguiente publicaron Mundo, en 1995, un disco que tiene un sonido muchísimo peor que el primero. Se nota que estaban con mucho menos presupuesto, hicieron lo que pudieron. Aparte, siempre fueron una banda independiente, no estaban manejadas por ningún sello, entonces eso hacía que todo sea mucho más difícil para ellos. Tienen temazos como Alegría, 69, un disco aún más raro posiblemente que el primero. Estoy un poco sordo Y un poco ciego. Y en 1999 publicaron Abre Caminos, que justamente el título lo dice, es un disco que le abrió caminos hacia un montón de nuevos públicos. Acá fue cuando se empezaron a ser más conocidos. La música que escuchan todos, yo no la escucho. Y acá, bueno, tiene un sonido mucho mejor. También agregaron un tecladista, que era Ezequiel Araujo, que le dio como otra onda a la banda. Y es como más prolijo, más cercano al pop, por decirlo de alguna manera, pero sin perder esa parte salvaje y con distorsión, con canciones justamente como La Ola, Filadelfia. La canción que se llama La Música, siempre me pareció un re temón. Logos, una de las bandas más importantes también del heavy metal argentino, yo creo que está entre las primeras 5 sin dudas, publicaron en 1991 La Industria del Poder, un discazo de heavy metal bien clásico, que es un disco que está buenísimo de principio a fin, sin dudas está entre los 10 mejores discos de la historia del heavy metal argentino, y yo creo que es... sí. Ya voy a hacer algún informe sobre heavy metal argentino. Cuestión de tiempo, nada más. Banda en la que cantaba el Beto Samarvide, ex B8. En 1994, Las Pelotas publicaron Máscaras de Sal.
¿Por qué elegí este disco? También, no sé exactamente, podría haber elegido este, el anterior. Yo creo que porque tiene la canción Capitán América y Orugas, que son posiblemente dos de las canciones que más me gusten de... Bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado el video. Si es así, un like ayuda un montón, y si se suscriben al canal, muchísimo mejor. Los invito a que vean la primera parte y la segunda antes de decir no está el disco de 2 minutos, no está el disco de Ataque. Hay un montón de discos que están en la primera parte y en la segunda, claramente. Esta es la tercera parte, va a haber una cuarta, la verdad es que no creo, y si la hago la voy a hacer dentro de mucho, porque ya me cansé de hacer estos informes, porque cuando empecé a hacerlo dije, va a ser fácil, los mejores discos del rock nacional de los 90 en Argentina. Pero hay una bocha de discos buenísimos. Así que esto podría llegar a durar un montón de informes y tengo ganas de hacer informes sobre otra cosa. Posiblemente haga la cuarta parte en algún momento, pero si la hago la voy a hacer dentro de varios meses. Así que no esperen que eso suceda pronto. Pero hice una lista en Spotify con todas las canciones que están en los 3 informes y voy a ir agregando los discos que deberían haber estado en estos informes y no estuvieron. También estaría buenísimo que pongan en los comentarios cuáles son los discos que yo debería haber puesto en estos informes y no lo hice. También pueden seguir al canal en Instagram, Ruidos y Gritos Web, donde también pasan otras cosas, se van a enterar cuándo salen los próximos videos, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.